Pues vamos a continuar, roles en mesa, porque ha llegado el padre. Maratón Paranormal. Faltan 33 horas. Maratón Paranormal. El cartel de la Mega. Tres de la tarde, 2 minutos en este jueves, es 29 de marzo del año 2018. Yo soy Dani Tres Palacios, el Tripas. Los estoy acompañando en esta maratón paranormal que hemos diseñado de 48 horas. He sido siempre sincero con ustedes y transparente, y uno no sabe si vamos a llegar a esta hora, la número 48. Pero ahí vamos. Los que preguntan si nos hemos alimentado algo, sí. Aquí de a minuticos vamos comiendo alguito, tomando algo. Muchas gracias a los que nos han traído regalos, de verdad nos han traído muchas bebidas, muchas comiditas. Y aquí vamos en compañía de ustedes de nosotros. Una gran maratón. Empezó a las 12 de la noche y son las 3 de la tarde, llevamos 16 horas. Entramos en la hora 16. Pero bueno, llegó el momento de hablar de algo que desde pequeños lo hemos visto en los muñequitos animados. Nos han hablado de eso nuestros padres, en el colegio. También de pronto muchas veces como para regañarnos o meternos temor. Les hablo del cielo y del infierno. ¿Existen estos lugares? ¿Dónde está el cielo? Claro, visualmente, y lo que nos han enseñado es que el cielo es eso que vemos allá arriba, ¿no? Las nubecitas y ya, el cielo. Pero ¿realmente ese es el cielo? Y allá en esas nubes es donde está parchado Dios, Jesús, María, los ángeles, sus arpitas, y no los vemos. Porque eso es lo que nos han enseñado, ¿no? Y siempre la recreación del cielo pues ha sido esa. Y las nubes, ¿no? Que parecen algodón y allá están los angelitos y todo es bonito. Pero el infierno, claro, nos han hablado del infierno también desde niños, y uno lo ve, repito, en los muñequitos animados y todo, y el diablo. Y se lo mostraron a uno con las calderas, con fuego allá haciendo, y la gente metida entre las ollas, bueno, en fin. Y uno decía, ahí es el infierno, eso es malo, allá está el diablo con sus cachos y la cola. Pero ese sí no lo hemos visto en la tierra, repito, el cielo que nos han dicho que existe lo vemos con nuestros ojos, que es ese que pues está ahí arriba. Bueno, y allá abajo, porque la tierra es redonda. Entonces hay cielo aquí arriba y hay cielo allá abajo, al otro lado. Pero bueno, pero el infierno, si pudiéramos pensar que el infierno está en nuestro planeta, así como podemos ver el cielo, ¿cuál sería el infierno? ¿Los volcanes? Creo que es como lo más parecido. Claro, imaginándome como nos lo han mostrado, porque muchos dicen, no, el infierno es la vida aquí, ¿no? La violencia y todo eso.
pero así que uno vea llamas, que vea el fuego, ¿qué se le vio a uno a la mente de eso que existe acá? Los volcanes, Sí. ¿cierto? O sea, no se me viene nada más a la mente uno ver un volcán y ver ahí la lava y todo ese fuego, uno dice, uy, uno caer ahí, pues obviamente va a morir, pero de pronto uno asocio eso con el infierno. Pero dos lugares misteriosos, dos lugares que, ¿será que existen? O volvemos a lo mismo que hablamos con Robles ahorita. Ujú, Volvemos a lo mismo de la iglesia, tenía que decir que había un lugar bonito ujú. y pues para sus dioses, y como hay un lugar bonito, Oye, un lugar pues feo. tiene que hacer el lugar feo, para que la gente le coja miedo a lo feo y diga, ay no, yo quiero es estar con usted. Volvemos como a lo mismo, ¿no? Dios y el diablo. Listo. Supongamos que Dios existe y que no existe el diablo. Pues la gente a lo mejor de pronto no le daría temor no creer en Dios, porque dice, ah bueno, o es Dios o nada, pero nada me va a pasar. Pero el temor está en que, uy no, si no es Dios me coge el diablo, entonces no, me voy para el ladito de Dios. ¿Será lo mismo? O sea, ¿será que uno le dicen, crea en el infierno para que pida ir al cielo? El cielo y el infierno hacen parte de la Maratón Paranormal, 3 de la tarde, 6 minutos. Pueden opinar con el numeral Maratón Paranormal. ¿Qué tienen para decir del cielo, del infierno? Envíen fotografías. Dice Whitney Bautista, los volcanes son los respiradores del infierno. El infierno está en el centro de la tierra. ¿Será que allá está? Y allá está el diablo y sus calderas. Cuando uno habla de este tema me apasiona mucho. Me apasionan mucho estos temas de la religión y todo. La otra vez yo también planteé en el cartel paranormal y es, bueno, si existe el cielo y el infierno, Robles, Sí, porque el que va a hablar de esto ahorita es un padre, sí. uno diría, ¿a dónde, y lo hace la pregunta a usted, está el cielo y está el infierno, Sí. ¿a dónde deberían ir los malos? Pues se supone que al contrario, al cielo. A eso voy yo. Ujú, Buena respuesta, claro, porque uno, imagínese, usted fue bien malo en vida claro. y lo mandan al infierno, pues lo están premiando porque allá están sus Sí, secuaces. exacto, sigue en su sazón. Y el diablo, en teoría, si el diablo es malo y le gusta que usted haga el mal, pues lo va a premiar. Claro. Cuando usted llega al infierno van a decir, uy, usted fue el que mató a toda esa gente, qué nota, premiado. Ujú. Pero si usted es el malo de la película en vida y llega al cielo, ahí sí lo van a castigar, porque sí va a Claro. llegar donde Dios y va a decir, Y no le va a gustar. ah, usted fue el que violó a esos niños, ah, usted fue el de la bomba, venga para acá, mijo, que lo voy a corregir. Ujú. Piénselo por un segundo. Dicen, los malos van al infierno. Pues van donde el diablo. ¿El diablo qué les va a decir? Te portaste muy mal, te voy a quemar. Pues si en teoría el diablo es malo. Ujú. Porque si el diablo nos castigara por ser malos, entonces el diablo vendría siendo bueno. Porque nos está dando un castigo por haber sido malos. Ujú. Échenle por un momento cabeza. Y la pregunta es, ¿quién va al infierno? Si el infierno existe, ¿quiénes van al infierno? Repito, ¿el malo como premio? Los buenos, pues uno dice, no, que van a ir los buenos al infierno. Los buenos van para el cielo y allá de pronto están sus seres queridos y está Dios y los angelitos y todo el rollo. Tema apasionante este, ¿no? El cielo y el infierno. Ujú. Ahora, hay conozco muchos testimonios de personas que relatan en sus segundos de haber fallecido o minutos, que dicen que personas mueren unos segundos y pueden volver a la vida. Relatan, ¿no? De pronto que vieron esa luz blanca, ese cielo, pero muy pocos roles tienen ese testimonio del infierno, Sí. ¿cierto? Uno oye la mayoría de historias y, ay, Siempre el cielo. alcancé a ver el cielo, vi el Señor, vi a mi mamá, Vi un pero túnel de luz. mío que no era mi momento y era todo muy lindo. Ujú. Si mal no recuerdo, solamente en todos estos años oí una historia de alguien que intentó quitarse la vida ahorcándose y cuando se estaba ahorcando, cuando ya estaba perdiendo el conocimiento, vio cómo se abría un agujero negro en los pies de él y veía salir manos y manos como queriéndoselo llevar, o sea, como una escena de pronto los que vieron la película Más allá de los sueños, Ujú. que trata Robin como de Williams. la Divina Comedia y esto y muestran el purgatorio, imagínense un purgatorio así, como una cantidad de brazos esa entre película es muy buena. el lodo. Y alguien me contó esa historia aquí en el cartel paranormal hace mucho, alguien que dijo, tripas, intenté quitarme la vida y no podía hacer nada porque ya estaba colgado mi cuello del lazo y empecé a ver cómo se abría, me decía que cuenta una alcantarilla grande y brazos llevándome hacia abajo. Ujú. Después me salvé, abrí los ojos, ya estaba en el hospital y me había salvado.
Pero el resto, la mayoría de gente siempre relata el cielo, el túnel blanco, y no el infierno, ¿no? Ay, Sí. estuve allá en llamas y vi al Señor, vi a ese Señor allá cachón o de negro, como lo describan. Pero bueno, el cielo y el infierno. Sigue aquí Roles en mesa porque no demoran a aterrizar un tema extraterrestre en poco. Pero tenemos al padre que ahorita nos estaba hablando lo más de chévere de María Magdalena, el padre Ángel Carreño. Aquí está. Padre, pues bienvenido nuevamente. Mil gracias a todos ustedes, a los oyentes, a los que llegan a la... Sí, eso se van rotando, claro, es que en esta época, sí, no falta el que está saliendo de viaje, entonces ya paró a comprar pan de yuca, entonces apaga la emisora, o ya llegó a la piscina y quite la mega, póngame por ahí otra cosa, en fin, pero vamos rotando y por eso hacemos distintos temas. Bueno, padre, ¿por dónde uno arranca el cielo, el infierno? Obviamente ustedes de la parte de la iglesia y todo esto, o bueno, yo arrancaría preguntando, ¿el cielo y el infierno existen? Técnicamente como lugares, sí, es decir, como lugares de experiencia, de vida espiritual, sí, Existen. sí. ¿Dónde están? Están en, como decimos, en la experiencia de la persona, es decir, aquellas cosas que yo voy solucionando se me van transformando en cielo, las disfruto, pero pasé por una dificultad. Tal vez pasé por carencias, maltratos, una serie de cosas negativas en mi vida, como pues, sucede en muchas familias, que los chicos crecen en unas condiciones muy precarias y uno diría eso es un infierno. Vivir en esas condiciones es un infierno acá. No necesitas ir a ver un lugar en llamas, sino ver una persona con hambre. Vivir en Calcuta y ver leprosos como le sucede a la Madre Teresa, y eso es un infierno. ¿Sí? Y lo estás viendo y de alguna manera esa persona que aún en su espiritualidad dice yo los puedo tocar, los puedo curar, o sea, de alguna manera les llevo un poquito de cielo a su miseria y a su dificultad. Entonces, como lugares espirituales, energéticos, experienciales, sí. Ya desde el punto de vista como tal de la parte de la iglesia o de la tradición, hay que remitirnos al Antiguo Testamento, donde nunca se hizo referencia como a eso. Siempre se habló de la tierra prometida, ¿sí? O sea, no se habla de vamos a ir al cielo. No, ahí no está. Se hablaba de un pueblo que había sido esclavizado durante mucho tiempo, que tuvo que trascender varios momentos a través, digamos, de Moisés, de salir de los dominios del faraón, atravesar pues, sería su infierno, que sería el desierto, 40 años por ahí perdidos hasta llegar a un sitio X, con el fin de disfrutar una tierra que les había sido prometida en libertad, ¿no? Bajo ciertas condiciones de vida. Y ya luego con Jesús, trayendo ya el punto de vista de la experiencia en Cristo, él siempre habló de la casa de mi Padre, él nunca habló del cielo. En la casa de mi Padre hay tal cosa, yo me voy a prepararles a todos ustedes, ¿sí? Cuando usted es la casa del Padre. Ya luego viene la época más o menos medieval, Dante Alighieri, Ajá, es donde viene un poco la Divina Comedia, de donde personalmente siento que se tomó esta imagen un poco más clara de cómo él les describió, porque ni siquiera en el Apocalipsis o libro de las Revelaciones se habla técnicamente de eso, se habla de una cantidad de situaciones para ese tiempo, de alguna manera predictivas de catástrofes, etcétera, una serie de cosas, que también si tú las quieres aterrizar a tu vida, yo digo, ¿cuál es tu dragón de las 7 cabezas? El tuyo, el que tienes que aprender a domesticar y llevarlo. ¿Cuáles son tus 4 jinetes con los que sales a atacar también y a crear un espacio para ti espiritual? Pero eso ya está aterrizando un poco esta parte mística del libro en tu vida. Pero técnicamente que se hable de cielo e infierno, no. Sí, Jesús habla, obviamente se enfrenta con el demonio, ¿sí? Se hace acepciones a ciertas entidades, pero aún así no se menciona un lugar específico. Eso ya surge posterior, como luego de, digamos, ya técnicamente los tratados y los escritos de los doctores de la iglesia parten muy puntualmente de la época de Dante Alighieri, paradójicamente. Pero la iglesia actualmente sí hay un cielo y un infierno. Claro, porque ya se ha elaborado toda una cantidad de contenido teológico alrededor por parte de los místicos, de los doctores de la iglesia y de los estudiosos en teología, y esto ya aplicando estos aspectos con el desarrollo del tiempo.
nosotros pues recibimos, dentro de nuestra tradición hemos recibido esa enseñanza, ¿sí? Y obviamente en los últimos tiempos ha habido esa controversia entre algunos papas, incluso Juan Pablo II, que decía que esto no, que eso técnicamente no existía. Y obviamente eso generó una cantidad de contradictores y otros a favor, y etcétera, donde vemos que internamente también hay unas disidencias frente a esta percepción del cielo y del infierno. O sea que el cielo y el infierno para ustedes están en vida. De alguna manera sí, obviamente entendiendo que luego de la muerte, de lo que nosotros entendemos como la muerte, que es dejar el cuerpo físico acá y que el alma continúa, sí, pues normalmente la idea, o sea, por experiencia personal que tuvo mi papá, de una muerte clínica, el año pasado, él tuvo una experiencia donde le dijeron, hay que hacer unas tareas que tú pediste hacer acá, y en la vida siguiente sigues haciendo otras tareas, ¿sí? O sea, no es que ya, es como que vino la muerte física, sí, porque el alma no muere, el alma continúa. Exactamente. Pero que en el otro plano debe cumplir o sea, debe continuar cumpliendo unas misiones, porque nosotros de todas formas hacemos un proceso evolutivo espiritual también. Cuando uno muere entonces, que uno creía, bueno, el cielo, el infierno, pero entonces ¿usted qué cree? Cuando uno muere, ¿a dónde va? ¿Qué pasa ahí? Precisamente, personalmente, sí, estoy de acuerdo con la postura que habla Robles, porque en el credo nosotros estamos afirmando eso. Paradójicamente, en el credo en los domingos decimos, Cristo murió, descendió a los infiernos y al tercer resucitó. Y uno dice, ¿cómo así que Cristo bajó a los infiernos? ¿A qué baja un Señor tan santo por allá? ¿Sí? Si Él hizo obras buenas en la vida, etcétera, sí. ¿A qué bajaría el Hijo de Dios proclamado a los infiernos? ¿Sí? Entonces, en la experiencia mística, lo que yo le explico a las personas es necesario bajar a tus infiernos, a tu sombra, a tus miedos, a tus temores, tus inseguridades. Esos son tus pequeños infiernitos diarios con los que vives. En tu muerte, nos explicaba uno de nuestros formadores en teología, que tú puedes vivir ese proceso 5 minutos antes de morirte, ¿sí? Así como el buen ladrón, digamos, en términos de los crucificados junto a Jesús, sí. De este ladrón que dijo, mira, yo reconozco que la embarré, no sé qué, y Jesús le dice, fresco, vas a estar conmigo hoy mismo, ¿sí? Sí. Y el otro seguía de todo, bájate de la cruz, mira, no que eres Dios, no sé qué, y seguía en su tema. Pero era lo que nos explicaba un poco el padre, tú puedes hacer este proceso de conversión de tu vida, de transformación, a lo largo de toda tu vida, poco a poco, con calma, entendiendo que vas cambiando, o lo puedes hacer en 5 minutos, cuando ya nos llaman a nosotros para acompañar a las personas en lecho de muerte, a ponerle extrema unción, y ahí siempre, padre, por favor, ahora sí quiero hablar con no sé quién, cuando ya estás que... Sí. Entonces, decía el padre, puedes hacer ese proceso en 50 años de tu vida con calma, tranquilo, paso a paso, o lo haces en 5, pero lo tienes que hacer. Y era lo que le explicaban un poco a mi padre en esa experiencia de muerte, pues que llamamos de experiencias cercanas a la muerte. O sea, tienes unas tareas, las haces ahora, y cuando no las haces, estas tareas humanas, tus sucesores las tendrán que hacer. Como si dejaras unos ejercicios marcados en un libro, sí. Y los sucesores tendrán que continuarlas, solo que actualizadas a la época del sucesor. Claro. No va a ser de hace 50 años o 5 generaciones atrás. No, está actualizada al tiempo de esa dificultad. Pero hay una pregunta que yo le quiero hacer Claro. al padre Ángel. Y de acuerdo a algunas otras intervenciones que han ya quedado acá en el cartel paranormal, yo en algún momento pregunté que qué pasaba con la concepción de la iglesia en cuanto al infierno, por ejemplo, y hubo un cambio de un momento a otro cuando se tenía precisamente la imagen de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que Juan Pablo II dijo, si ustedes quieren saber cómo es el cielo y el infierno, o el infierno más exactamente, es así como lo describe Dante. Pero en los últimos años, incluso después de que fallece Juan Pablo II, se cambia ya el concepto, de ahora dicen que es un estado de la conciencia. ¿Por qué ese cambio, padre? Precisamente, tenemos que entender también que la iglesia
va, o sea, en este caso la iglesia romana, porque pues yo estoy hablando de una iglesia hermana, ¿sí? En mi caso, Sí, que claro. pues soy de una iglesia no romana, entonces hablo de unos cambios evolutivos donde nosotros efectivamente en nuestros aprendizajes a veces nos apegamos y decimos es que es esto y nos fanatizamos un poco en ese tema, y hay personas que se quedan indefinidamente en esa etapa, ¿sí? Pero hay personas que con el tiempo también dicen no, abramos un poco la mente a otros conceptos, tal vez esto puede cambiar de otra forma, porque finalmente en mi caso personal, aunque pasé por todas esas etapas, tuve la oportunidad de compartir en un momento de crisis de fe con otras creencias, es decir, con el budismo, con los Hare Krishnas, con los protestantes evangélicos. Me pegó como un paseo, demuestra ver esto, cómo es ese Para Dios. entender un poco mejor todo. Claro, cómo es este Dios, como lo ven otros, ¿sí? Diferente un poco al que me enseñaron en ese tiempo, siendo fiel romano, porque pues mis sacramentos hasta el matrimonio son romanos. ¿Sí? Yo ya me ordené posterior al matrimonio. Entonces, en ese punto fue como todo un abanico de comprender cómo es este Dios que habla desde el hinduismo, desde el budismo, desde las creencias con los nativos, porque también he tenido oportunidad de compartir con ellos, y es enriquecer esa experiencia. Pero también debo reconocer que en la etapa fuerte que yo estuve fanático de muchas cosas, pues si me hubieran dado la posibilidad de excomulgar unos cuantos, ¿sí? Pero es la experiencia un poco, digo yo, de nuestra vida, que, digamos, revisando un poco los evangelios, sería Pablo. Pablo no lee las cartas y al principio Pablo es radical, radical, pero con el tiempo se va, ¿sí? O Juan decía en voz de trueno, y él decía, Señor, no nos quieren hacer caso, les mandamos caer rayos del cielo y los acabamos. Pero después Juan dice, amados, ámense los unos a los otros. Y es todo un proceso de conversión en nuestro camino. Padre, usted decía que Jesús, y hablando de la Biblia, decía, no se refieren al cielo, sino la casa de mi Padre, ¿cierto? Hablan de la casa del Padre. Entonces, según la Biblia y la religión, ¿esa casa del Padre alguna vez se supo dónde quedaba o quedó así en los libros? Yo digo la casa de mi Padre. Sí. Pero alguna vez él lo dijo, es que la casa de mi Padre está en tal lado o nunca se mencionó. No, como tal un lugar como geográfico, nada. Como que tres galaxias por ahí a la derecha, ni el espacio, ni en otro planeta, no, la casa de mi Padre. Sí. Pero hay una frase que yo recuerdo muy bien que Jesús la proclamó cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Ajá. O sea, ¿a qué, por ejemplo, se puede referir? ¿A que está en otro planeta o...? Precisamente, es que es donde es importante tener como una visión, pues, realmente sincrética, pues poniéndole términos, porque pues, nosotros somos también somos como un poco fanáticos de que todo esté, con un término clarificado, ¿no? Sí, o sea, que lo pero yo lo contextualizaría un poco en el sentido de entender que hoy se reconocen desde la física cuántica y desde la astrofísica una serie de dimensiones que, aunque mi cuerpo no tenga los instrumentos técnicos para percibirlas, no quiere decir que no existan. Pero de alguna manera en eso retomo una parte que decía Stephen Hawking el año pasado, que cuando la vida te pase por un agujero negro, pues, claro, vas a vivir ese proceso desde la física de que el agujero te va a descomponer y te va a volver antimateria lo que estés transformando en tu vida, pero que al pasar por ese estadio, al otro lado te va a llevar a unas dimensiones que tú no conocías y que estabas viviendo como un infierno, digámoslo así, antes de pasar por todo ese proceso de descomposición de todo eso que ya no te sirve. Vea lo importante, Tripón, lo que acaba de decir. Oiga, un abrazo a un oyente que nos trajo también más regalitos, que pasaba por ahí con su gorrita. Muchas gracias a nuestro amigo. Hay algo que dijo el padre Ángel y que se lo escuchó a Monseñor Andrés, la física cuántica. O sea, en teoría, y según la línea que maneja el padre, ya que no es una línea pegada a Roma, sino es una línea independiente, entonces podríamos estar diciendo que el cielo y el infierno son otras dimensiones. ¿O realmente hay otras dimensiones que contienen cielo e infierno? Pues precisamente, digamos, entendiendo un punto donde convergió espiritualidad y ciencia, fue el bosón de Higgs, que la ciencia lo llama el bosón de Higgs. Sí.
pero en los libros de física todavía no aparece como él lo bautizó la partícula de Dios. Entonces, dependiendo cómo esa partícula esté configurada como la partícula esencial, puede vibrar como un vidrio en nosotros, como tejidos, órganos, fluidos, emociones, pensamientos. O sea, el principio elemental de la física antigua. Sí. La energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y nosotros permanentemente, de alguna manera, nuestras experiencias de vida las transformamos o en infiernos o en purgatorios, como ese sitio de tránsito intermedio entre el uno y el otro, o en el cielo, y empezamos a disfrutarlo, todo eso que estamos hablando hoy en día, de cómo es la abundancia en mi vida, cómo es la prosperidad, cómo es bendecir a otras personas. El cielo y el infierno, eso estamos hablando en este momento con Robles, con el Padre Ángel, y ustedes con el numeral Maratón Paranormal. Pero hay un relato muy famoso, que lo encuentran en internet, un testimonio de una mujer que visitó el infierno. Sí. Quiero que lo oigan y ustedes saquen su conclusión. ¿Finalmente hay infierno? ¿No hay infierno? ¿Qué pasa con esta gente que describe el cielo como tal y que describe el infierno? ¿Será que sí existe? Vamos a oírlo. Sigo hablando ahorita con el Padre, con Robles, y voy a abrir las líneas después de esto. También para preguntarle a usted, cielo e infierno, ¿qué opina usted de eso? Claro. Y que usted diga, no, Daniel, sí, el infierno sí existe. ¿Cómo sí que no existe? Está aquí abajo nuestro, ya está el diablo, y el cielo existe y son las nubes, sino que no vemos a los ángeles. Quiero que escuchen este testimonio de alguien que visitó el infierno y saquen su propia conclusión. Angie Fenimore, la mujer que visitó el infierno. Estas experiencias cercanas a la muerte son consideradas por quienes las han estudiado extensamente como la prueba definitiva de que existe algo más allá de nuestra realidad y que hay un lugar al que vamos a parar cuando morimos. El intento de suicidio de Fenimore ocurrió el 8 de enero de 1991, tras años de una relación bastante problemática y nunca haber podido superar sus traumas de abuso infantil. La mujer consideró que no existía otra salida y decidió terminar con su vida. Se encontró con un mundo de oscuridad. Lo que sintió fue mucho más terrible y personal que las viejas metáforas del fuego y azufre. Ella se encontró primero con una especie de reproducción completa de su vida en la que pudo evaluar cada una de las decisiones pasadas y sobre todo cómo esas decisiones la habían llevado a aquel momento específico. Cuando prácticamente había terminado su vida, llegó la oscuridad. Pudo ver, casi tocar, el momento preciso de su muerte, la culminación de su suicidio. Y entonces, todo cambió. Cuando prácticamente había terminado su vida, llegó la oscuridad. Sus ojos pronto se adaptaron a ella y pudo distinguir en la penumbra un número importante de personas que se encontraban cerca de ella. Todas andaban lento, como pensativas. Cuando pudo detallarlas, se dio cuenta de que tenía rostros sin expresión alguna. Antes de que pudiera describirlos, fue succionada por alguna entidad o poder inexplicable y llegó a otro lugar de aquel mundo tenebroso. De pronto, se encontró en el borde de un plano oscuro, suspendida de nuevo en la oscuridad y envuelta en una niebla negra que se arremolinaba alrededor de sus pies. De nuevo, había una multitud de personas, pero no había ningún niño ahí. Fenimore sentía mucho terror de todas las personas que se encontraban ahí, pero al mismo tiempo no podía esconderse de ellas. No tenía a nadie con quien conversarlo. Y entonces llegó la soledad. De acuerdo con la mujer, nada puede compararse con la desesperación que sintió en aquel momento. El hecho de saberse sola, abandonada y eternamente condenada a permanecer en aquel lugar, le generó un vacío que ninguna persona podría jamás comprender. Todos quienes se encontraban allí parecían llevarlo dentro. Sus rostros no mostraban expresión alguna, sus movimientos no parecían tener ningún objetivo. Yo sabía que estaba en un estado del infierno, pero este no era el infierno de fuego y azufre, típico que había aprendido de niña pequeña, aseguró Fenimore. De pronto apareció una gran voz de poder.
Una voz que incluía tanta fuerza que con una palabra podría destruir el universo entero. ¿Esto es lo que realmente quieres?, le preguntó la voz. Al final, queda claro para ella que creer en la posibilidad de haber sido salvada por el mismo Dios hizo toda la diferencia. Tras la experiencia, despertó en el mismo lugar donde había intentado suicidarse, convencida de que debía darle a la vida una nueva oportunidad. No cabe duda que Fenimore, la mujer que visitó alguna parte del infierno, reforzó las nociones que tenemos sobre la existencia de un cielo y el infierno. El primero, un lugar donde se premia la bondad, mientras que en el segundo se castiga la maldad y el egoísmo. Te recomiendo El terrible caso del vampiro de Highgate. Estamos en la maratón paranormal del cartel de la Mega. Ese audio de la mujer que gritó al infierno, y hay muchos así en internet. Este es de un canal que se llama Expediente Paranormal en YouTube, pero hay muchos así, y del cielo hay muchísimos. Me llama más la atención el del infierno. ¿Por qué razón? Porque del infierno hay pocos. Sí. En cambio el cielo creo que hay testimonio. Ustedes ponen testimonio de persona que fue al cielo, y hay libros, y hay una cantidad, pero ¿que van al infierno? ¿Será que esas personas que intentan... Y quiero abrir las líneas, ¿qué tal que entre una llamada así? Sé que es difícil, pero me gustaría oír el testimonio de alguien que murió por unos segundos, por unos minutos, o si conoce la historia de alguien, nos la cuenta. También de alguien que se haya intentado quitar la vida y lo hayan salvado. ¿Será que esa persona que, un ejemplo, se corta las venas, se desmaya, primero pierde el conocimiento, ¿será que esa persona alcanza a pisar el infierno por estar quitándose la vida? ¿O el cielo? ¿Quién sabe, no? Si usted está oyendo esta maratón paranormal, me encantaría que, siendo las 3:32, llamara al 031-232-2124 si ha sido testigo del cielo o del infierno, o si conoce el testimonio de alguien y no lo quiera compartir. ¿El cielo o el infierno? ¿Qué opina usted de esto? Sé que es difícil de pronto que entre esa llamada, pero nada pierdo con intentarlo. 031-232-2124. ¿Usted vio el cielo? ¿Usted vio el infierno? Y ahí, padre, nos haría falta meter algo que se menciona mucho, o no sé usted qué opine de eso, el famoso purgatorio, que muchos dicen es como la transición, como para, como la sala de espera. Sí. ¿Cierto? The Purgatory. Como si, venga, usted quédese ahí, lo limpiamos y bien pueda siga, y si no, para el infierno. ¿Qué opina usted, padre, de lo que se hace conocer como purgatorio? Bueno, ahí, digamos, el purgatorio inicialmente nos explicaba uno de nuestros maestros que no se llamaba así, se llamaba el purificatorio. Pero entonces, con la época de la Inquisición, vino todo un tema de utilizar todas las metodologías de terror, de miedo, de culpa, para que las personas, digamos, giraran su espiritualidad hacia el cristianismo, pero a través del miedo. Y resulta que eso aún hoy en día se permanece como en ese estado de hago las cosas por miedo, no por amor. O sea, yo soy buena persona por miedo, no porque tenga el valor interno de hacer cosas honestamente, sino porque me da miedo. Y ahí es donde viene un poco la diferencia del tema de realmente estar uno en el amor y estar en el miedo, ¿sí? Y la gran mayoría de personas hacen las cosas desde el miedo. Miedo a que mi pareja me va a dejar, miedo a que voy a perder el trabajo, miedo, pero no soy buen trabajador porque lo soy, sino por miedo. Sí. Y es paradójico que así vivimos. Entonces, ese pedacito que llamamos purgatorio o purificatorio era como es un lugar donde hay un tránsito, es decir, es como es un puente que une estos dos espacios entre cielo e infierno, pero es el lugar del malestar, es decir, un lugar donde yo tengo que ir reparando y haciendo cosas que al final, o sea, aparentemente como está expuesto en el contexto católico, es como si hubiera alguien torturándote, llamas esto para que tú o te quedes definitivamente en el infierno o puedas trascender hacia el cielo. Pero resulta que ya en un contexto psicoespiritual podemos decir que es un espacio donde tú como persona decides hacer un cambio en tu vida y te va a generar unas incomodidades
que al principio implica salir de todos esos lugares donde estás amarrado o atado, o en dependencias, o en apegos, o en miedos y temores, y que logrando trascender eso, pues obviamente vas a llegar a una experiencia de mucha más tranquilidad y paz interior en tu vida, que puede ser un cielo acá mientras estás viviendo, o si te quedas ahí repitiendo eso y manteniéndote en ese lugar, pues sencillo, vas para el dolor y entonces viene la queja y uno escucha a muchas personas en ese punto de, es que a mí siempre me va mal, es que haga lo que haga no sale nada, es que no. Pero cuando les propones pasar esa barrerita invisible que llamaremos en psicología la resistencia al cambio, el momento de elegir, como cuando vas al gimnasio el primer día y dices, pero ya pagué todo el año, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y ustedes, o sea, y la mayoría no vuelve. Por eso, pero es que si lo pusiéramos en un contexto espiritual, pasa muchísimo eso. Tenemos la buena intención, queremos cambiar, pero en el momento que viene la resistencia al cambio, decimos, no, todavía me quedan 40 años. Muy bien, tengo aquí una llamada de la Mega, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. ¿Quién habla? Te habla Mari, de Cali. Paula, desde Cali, bienvenida a esta Maratón Paranormal, 3:36 minutos. Paula, hablamos en este momento del cielo y del infierno. Un abrazo al 269, un Taxi Ibris, muchas gracias por estar oyéndonos. Paula, ¿qué nos puede decir usted del cielo y del infierno? ¿Qué nos quiere aportar? Bueno, yo no te sé decir si realmente, si es el cielo, ¿sí? Pero lo que sí te puedo manifestar es que yo sentí fue como una transición, debido a que yo estuve muy enferma, estuve en el 9º piso del Seguro Social de neurología y a raíz de un examen se me complicó con la medicina. Entonces, primero no sentía, o sea, era como si estuviera dormida, incluso ni me di cuenta. Solamente en un momento dado empecé a sentir una sensación como de una luz, como de una paz, primero paz, y después una luz que me fue inundando y yo quise seguir así, en esa emoción tan inmensa que sentía, que tenía, y me dejé llevar por mucho tiempo. Sí. Y llegó un momento en que esa luz fue tan brillante, tan emocionante, que yo no quise volver, no quería. No sé, tal vez los médicos, a la gente me hablaba, y fue un momento como cuando tú sientes como que te quieres hundir y no quieres dejarte hundir y como que quieres salvarte de allí, de eso. En ese momento opté como por volvernos, opté o no sé qué pasó, pero yo te quiero decir que lo que yo sentí y me ha sucedido, incluso porque yo soy una persona enferma, me ha pasado eso en varias ocasiones y ha sido ahora a través de mis hijos, que como ellos no me dejan, ellos saben, ellos... Bueno, pues mire lo que ella relata. Oiga, un abrazo a un oyente que está ahí en la ventanita de la Mega, que dice, oyéndolo hace 7 años, ahí nos está prendiendo ahí como su radio, tenía un cartel. Muchas gracias, ahí está, escuchando el cartel desde hace 7 años. Gracias, Tripas. En la buena, papá, que la da muy bien. Bacana la gorrita de Batman que tiene ahí puesta. Un abrazo a cada uno de los que está oyendo esta maratón paranormal que la planeé, dije, vamos 2 días seguidos. Ahí vamos en la marcha. Resta todavía muchas horas, pero de temas fascinantes. Sé que no todos los temas son del agrado de todo el mundo, pero eso es la maratón, que usted diga, no, están hablando ahorita del cielo y del infierno, yo en eso no creo. Pero ahorita de pronto llega el tema de los extraterrestres, o el cine del terror, o llega un angeólogo, o llega alguien y no sé, diferente. Entonces, ese sí me gustó. Uy, no, lo de los exorcismos no me gustó, pero me gustó cuando hablaron de la última cena. Ahí vamos tocando. Obviamente, en esta maratón le he dado mucho peso a la parte religiosa, porque estamos en Semana Santa, ¿no? Y me encanta que muchas veces nos quitemos de la mente que todo eso de la religión es una mamera. Ay, qué pereza. Claro, pero contada el cuento, ya uno no lo estoy convirtiendo a usted en que se vuelva el más religioso, ni se convierta en padre mañana, pero es chévere uno entender más quién era Jesús, María Magdalena, qué pasó en esta época, qué pasa mañana viernes. Vamos a estar hablando de eso mañana viernes, antes de la crucifixión, durante la crucifixión, después de la muerte de Jesús. Es interesante. Alguien me preguntaba que cómo se llama una película de un niño que es sobre el cielo, un testimonio. Esa película se llama El cielo sí existe. Es buena, se la recomiendo. El cielo sí existe. Es la de un niñito que da su testimonio. El cielo sí existe.
¿Qué opinan ustedes del cielo, del infierno en redes sociales con el numeral de hoy, Maratón Paranormal? Padre, usted ahorita decía el cielo y el infierno es más como en la vida, ¿no? Uno ve aquí esto. Y entonces, ¿el diablo está entre nosotros, ya que este es el infierno? ¿O dónde está el diablo? Bueno, ahí es donde entra la parte nuestra de nuestra parte espiritual. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico y tenemos un cuerpo espiritual. Entonces, él está dentro de esa vibración espiritual también. Dentro de esos seres que pueden estar, o sea, la única facultad que el alma no pierde al desencarnar del cuerpo es el libre albedrío. ¿Sí? Mantiene esa posibilidad de decidir siempre entre la luz o la oscuridad. La oscuridad. ¿Sí? Entonces, pues, haz de cuenta que nosotros estamos acá en la Tierra y existen otras dimensiones, que yo digo, si Dios es infinito, o sea, y el universo los mismos científicos llevan una cantidad de auscultaciones a otras galaxias, a otros lados, tienen que existir paralelamente otros seres que aunque no los conozca, no los pueda ver, pues se están experimentando en cada lugar. Yo en eso le agradezco mucho a un monje budista del Tíbet que tuve la oportunidad de compartir con él, y me decía, pues preguntándole un poco desde el concepto de la reencarnación que ellos tienen. Sí. Y él me decía, hay dos conceptos, uno es el hinduista y el otro es el budista, aunque comparten temas muy en común. En el hinduismo pues se acepta la reencarnación en diferentes niveles, en animales también, ¿sí? O en seres diferentes que tengan vida. Y él entonces decía, desde esa perspectiva me decía, ¿tú te has imaginado vivir la experiencia de ser Dios como un árbol de 1000 años? Y tener toda esa experiencia. ¿Tú te has imaginado vivir la experiencia de ser Dios como una hormiga en una colonia durante el tiempo que, o sea, eso, llevarlo a ese punto de decir, o sea, esa experiencia de Dios experimentándose a través de su creación en todo lo que Él ha hecho, digo, es fantástica. Y si la llevas al universo, a todo lo que existe más allá, que no es solamente nuestra 3D, el contexto físico, sino otras cosas que no alcanzamos a imaginarnos ni siquiera, ¿sí? Que de alguna manera, pues en los videos uno lo ve, que elevar a las no sé cuántas dimensiones o meditación, no sé, digo, pues ¿cómo será eso? Pero en la dimensión de un Dios que se experimenta. O en el contexto del budismo tibetano, que dicen, sí, creemos en las encarnaciones como una forma de reparar los errores en las vidas anteriores y ir hacia el nirvana o hacia la plenitud, como lo llamarían ellos, al cielo, ese lugar de paz. Al estado de conciencia. Sí, a ese estado de conciencia. Pero entonces viene el tema de quién lo merece y quién no, porque es una historia de esta misma de Jesús bajando al infierno después de su muerte. ¿A qué bajaría una persona como él a ese lugar? ¿Sí? Y entonces, ¿dónde vendría la historia de Moisés? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? ¿Sería por castigo porque dudó de que Dios le dio esa vara y que con esa vara sacara agua de una piedra para darle, hidratar a la gente? Y dicen que él dudó. Pero si yo lo contextualizo y entiendo que en la historia del budismo hay un mito, hay una historia dentro de su crecimiento espiritual, que cuando el discípulo logra como la plenitud, la iluminación, sus karmas están en paz, se presenta ante la deidad y le dice, yo estoy en paz, ya estoy, todos mis cuentas están al día, y entonces dice que la deidad te dice, pasa a disfrutar la eternidad, ¿no? Claro. Y dice que el discípulo le responde al maestro, aún no puedo hacer eso, porque en la tierra todavía quedan muchos de mis hermanos que no saben que esto existe y es necesario que alguien se lo cuente. Y ese es el ciclo de volver a un proceso de empezar a acompañar a otros. Y entonces en ese punto de decir, Moisés no entró a la tierra prometida porque quedaba en la tierra todavía mucha gente esclavizada y que era necesario que saliera de esa esclavitud, como cualquiera de nosotros hoy en día. Es decir, en qué esclavitudes viven muchas personas, el miedo, el maltrato en la familia, el dolor, la mentira, y siguen siendo esclavitudes, siguen siendo faraones egipcios, bajo los cuales las familias se mantienen, hasta que alguien diga, oiga, ¿será que no se puede hacer de una forma diferente?
amantes de los videojuegos dicen que este sonido y este juego es el que más recrea, o recrea de una manera mejor, lo que sería el infierno. Este juego no ha salido hasta donde sé, de pronto se salió recientemente, me disculpan. Se llama Agony y es un hombre que llega al infierno. Escúchenlo por un momento. Dicen, me lo dijeron unos gamers y todo, que visualmente y auditivamente es como estar en el infierno. Júzguenlo ustedes, escuchen. Así sonaría uno mientras camina por el infierno. Sonidos del infierno. ¿Será que así sonará el infierno mientras caminamos? Un lodo sangriento, llamas, pisando huesos, la respiración. La Mega, buenas tardes. Hola, Dani, ¿cómo estás? Con Natalia. Natalia, bien, muchas gracias. ¿Qué tal el jueves? Muy bien, muy aquí escuchándolos. Muchas gracias, Natalia, por estar con la Maratón Paranormal. Natalia, estamos hablando en este momento del cielo y el infierno. ¿Qué nos quiere aportar de estos dos lugares? Bueno, a mi hija la operaron cuando tenía 4 años. En medio de la cirugía hizo paro cardiorrespiratorio. Se fue, le dieron reanimación. Cuando se despertó de la anestesia, se despertó llorando, me dijo que había ido al cielo, que ella estaba elevando una cometa y que la cometa se le fue y ella se fue detrás de la cometa y que resultó en el cielo jugando. Que alguien le dio esa cometa y le dijo que tenía que volverse para acá, que le dijo que se tenía que volver para donde la mamá porque no era el momento que ella estuviera allá jugando con esa cometa. Ella ahorita tiene 13 años y todavía se acuerda como si fuera ayer. ¿Y usted cree entonces que su hija estuvo allá en el cielo? Totalmente, sí. Totalmente lo creo, además porque ella en el momento hizo paro, le hicieron, el doctor me dijo que pues que se había ido, se fue más o menos por 1 minuto mientras le hicieron la reanimación y ella cuando se despertó de la anestesia con 4 años nos contó eso, que ella había subido, que había ido, que se le había ido la cometa, que había muchos niños jugando, que ella había estado en el cielo caminando. Bueno, pues qué hermosa historia, me alegra pues que su hija se haya salvado y haya tenido esa experiencia. Yo siempre digo en lo paranormal, la experiencia de cada quien es la que vale. Muchas gracias por su llamada. Este podría ser el infierno, óiganlo. La Mega, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo vamos? Bien, gracias. ¿Quién habla? Sebastián Peñuela, ¿cómo van? Bien, Sebastián, aquí. Los felicito porque el programa está muy chévere. Realmente me están acompañando hoy todo el día porque estoy haciendo un trabajo también. Y pues he escuchado todo el día, todo el programa y pues quería también comentarles pues mi experiencia también con la muerte. ¿Qué pasó? La muerte del cielo y el infierno, que es lo que han hablado pues en esta última hora, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Qué pasó? ¿En dónde estuvo usted o qué vio? Bueno, pues les comento que pues así como rápido, yo sé que el tiempo es corto y pues yo vivía una vida muy diferente, una vida donde era como, hey viejo, la vida se vive con plata. Pues sí, se vive con plata total, pero pues todo es plata, mijo. Usted quiere vivir chévere, gaste plata. Si quiere DirecTV, quieres carro, quieres moto, haga plata, porque pues eso es la vida, no es más. Y la gente que se quejaba, la gente que se la pasaba orando,
les decía, dejen de perder tiempo, muchachos, y pónganse a trabajar. Y realmente la vida cambia mucho. La vida cambia mucho cuando pasan ciertas cosas. A mí me pasó que en noviembre del año pasado, para el 18 de noviembre, a mí me diagnosticaron un tumor cerebral, un tumor de 7 centímetros en el frontal izquierdo. Y realmente pues la situación empieza a cambiar mucho porque pues es un tumor muy grande. El doctor cuando me vio me dijo, pues tú no tienes de otra, realmente tienes que esperarte porque no hay posibilidad, el cráneo no crece más y pues hay que operar, o si no puedes pues perderte y va a ser pues doloroso el tema de la muerte. Entonces a mí me operaron a los 5 días de que me dicen, y pues en esos 5 días a mí me suceden un sinfín de cosas que precisamente estoy escribiendo, porque pues el tema es increíble lo que me sucede a mí, en una serie de milagros, las personas que me encuentro, las personas que pone Dios en mi camino para ayudarme, para garantizar que el proceso salga, que la operación salga adelante. Y darme cuenta como estoy hoy en día. A mí el doctor me dijo, pues le voy a ser muy sincero, usted puede perder la capacidad motora, usted puede perder su memoria, porque pues es un área donde pues está afectada completamente pues el movimiento y la memoria. Y hoy en día yo estoy muy bien, o sea, ustedes me ven y no hay diferencia en mí. Pues sí tengo una cicatriz en la cabeza, pero es una cicatriz muy pequeña. Y lo que me pasa a mí pues frente al tema de ustedes, de lo que están hablando el día de hoy, es que pues nunca he sido muy entregado pues al tema de las religiones, pero creo mucho en Dios. Y me he dado cuenta que Dios siempre está conmigo, siempre está con todos nosotros. Todas las cosas que nos pasan, por buenas o por malas, lo que nos quita, lo que nos da, siempre está con Él. Y pues es una experiencia que de verdad, pues lo que les digo, lo escribo porque es una experiencia para incrédulos. Muchas personas dirán, eso es normal, el doctor era muy bueno, pero la situación que tengo, o sea, tal y como estoy, ningún doctor me da la perspectiva con la que tengo hoy en día. Amigo, pues muchas gracias por su testimonio, me alegra que pueda contar esa historia. Y una feliz tarde y gracias por participar con la Maratón Paranormal. Padre Ángel Carreño, también quiero dar las gracias a usted en este momento por esta charla que tuvimos en esta horita de El Cielo y el Infierno, porque aparecerá en otra hora con otro padre invitado, pero para abordar otro tema que tienen que estar pendientes. Pues Padre Ángel, muchas gracias nuevamente. A ustedes de nuevo muchas gracias y pues que su vida la disfruten porque esa fue, digamos, las promesas, ¿no? Para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cómo es que aparece en sus redes? En Facebook, Padre Ángel Carreno. En YouTube, Padre Angelus. Bueno, Padre, en otra hora de la maratón nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias.